Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos las gracias por poder estar reunidos para alabarte, bendecirte, Señor. Yo te ruego, Señor, que aunque estas alabanzas estén online, Señor, yo te pido que podamos cantarlas, podamos meditarlas, podamos reflexionar, Señor, en la alabanza, en alabarte, Señor. Tú te sientas como juez en medio de la alabanza. Juzga, Señor, y haznos justicia por medio del Señor Jesucristo, por medio de tu gracia, por medio de tu misericordia y de tu inmenso amor que nos tienes. Queremos agradecerte, Señor, darte gracias porque nos has hecho tus hijos, por todo lo que conscientemente sabemos que haces por nosotros y también que abra nuestras mentes para entender las cosas que haces por nosotros, que estás haciendo por nosotros y que muchas veces no podemos comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Sí, Señor. Te exaltamos, nos gozamos en ti. Oh, mi Señor, en todo tiempo, Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré.
de Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar al Señor, donde darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno. Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya. Diga, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Él es el Rey de Gloria, me persigue con su amor,
asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor. Sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Que me ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo,
Claro, tengo la lavadora desocupada. ¿Usted sabe que tiene ropa aquí? Se queda mirando la ropa. Ese lavar hay detergente y sal. No hay problema, mi amorcito, ni siquiera me tiene que preguntar. Soy de Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Dile Rey de Gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores.
mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate, Dale más fuerte las palmas al Rey. Sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz. Lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino.
Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz, feliz, feliz. Necesito de tu amor, más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz. Señor, soy completo en ti. Yo soy completo en ti. Completo en ti, Señor Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Solo tú me haces feliz. Solo tú me haces feliz. Mi alegría está en ti, en ti, en ti. Busco tu reino en primer lugar y todas las cosas sé que me darás conforme a tu voluntad. Busco tu reino en primer lugar y todas las cosas sé que me darás conforme a tu voluntad. Oh, tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Nunca fallaste y nunca fallarás. Oh, mi Dios. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Oh, yeah, hey, nunca fallarás. Tu alegría es nuestra fuerza, Dios. Aleluya. Aunque la higuera no florezca, aunque toda tierra se estremezca, aunque lo que pida no suceda, yo sé, me alegraré. Aunque la higuera no florezca, aunque toda tierra se estremezca, aunque lo que pida no suceda, yo sé, tú eres fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Yeah. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Oh, Dios, fiel, fiel, fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel, tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel, tan fiel. Nunca fallaste y nunca fallarás. Eres lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú eres lo que necesito, mi Señor.
Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Que levantas tus manos y ahí los das. Señor, tú eres grande. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paz y
paciencia, tanta misericordia y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor.
Padre Bendiciones. Santo, Señor, te bendigo, te doy gracias por este momento, Señor, en el que hemos podido exaltar tu nombre, Señor, alabarte. Eres el único, Señor, merecedor de toda alabanza, de honra. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, ministrándonos en este momento, Señor, que seas tú el que trae la palabra a través del hermano Eduardo, Padre, que tú lo bendigas, Señor, especialmente a él. Que tu palabra fluya a través de él y sea una herramienta, Padre, para que todos nosotros, Señor, podamos ser bendecidos por tu presencia, Señor. Por esta palabra hermosa que nos tienes preparada, Señor, para poder enseñarnos, ministrarnos y protegernos en todo momento, Padre. Bendícenos en nuestro día. Bendice a mis hermanos y hermanas que se han podido conectar y aquellos que no se han podido conectar, Padre, y que podamos comprender todo aquello que nos quieres transmitir, Señor, para poder ponerlo por obra en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Ya, amados hermanos, quería poder compartir con ustedes un tema que creo que es importante, que tiene que ver con muchas cosas que se hablan hoy en día. Bueno, no hoy en día, ¿cierto? En particular, pero eh, sobre el que todos tenemos un diseño, que todos tenemos un propósito y que tenemos que funcionar, ¿cómo se llama? De acuerdo, ¿cierto? A ese diseño, ¿cierto? A ese, ¿cómo se llama? El propósito. Y yo quería poder compartirles de que muchas veces hay que tener cierto cuidado y todas las cosas hay que sopesarlas en las escrituras y poder encontrarle el verdadero peso que Dios le da, ¿cierto? Eh, Porque miren, yo puedo, por ejemplo, decir algo que aparentemente es bíblico, está en un pasaje, está en cierto contexto, pero puedo desviar por no entender cuál es el designio de Dios, ¿cierto? Cuando hablo, ¿cierto?, de ¿cómo se llama? El designio, cuál es la manera de pensar de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuáles son los intereses de Dios, cuáles son ¿cómo podríamos decirlo? Las prioridades de Dios. Por yo no entender esas cosas, puedo errar al interpretar ciertos pasajes, ¿ya? O ciertos pasajes, o incluso ciertos temas. Entonces, quería que abriéramos Hebreos para que usted pueda descubrir cuál es su diseño. Y cada vez que venga o usted escuche una prédica o algún predicador o algún mensaje que le hable de que tienes que encontrar tu diseño, que Dios tiene un diseño para ti, un propósito para ti, usted pueda entender cuál es el interés de Dios, cuál es la prioridad de Dios con respecto a este tema y pueda no ser fácilmente llevado quizás a un error que quizás no sea un terrible error, ¿cierto? Pero algo que quizás, ¿cierto? Quizás, ¿cómo se llama? Que no nos va a ser provechoso, sino que nos va a estancar, porque una revelación mal interpretada, que no está de acuerdo al designio de Dios, en vez de hacernos avanzar, nos estanca. Amén. Porque nosotros tenemos que avanzar hacia el designio de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver Hebreos, porque creo que Hebreos 10, ¿cierto? Porque creo que este es un tema importante. Con respecto primero al Señor Jesucristo. Nosotros, como sabemos de que, ¿cierto? El Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y que se hizo 100% hombre sin dejar de ser Dios, que es uno de los misterios, no en el sentido que es incomprensible, sino que es inconcebible en esta naturaleza, ¿cierto? O es inconcebible como creación, poder concebir de que el Dios eterno, inmutable, se haya hecho 100% hombre sin dejar de ser Dios, ¿ya? Y aunque eso puede tener muchos nombres, ¿cómo se llama? Teológicos puestos por el hombre, pero la realidad es esta naturaleza que Dios, en la cual Dios adquirió o Dios se hizo, ¿cierto?, por nosotros. Entonces, nos encontramos en Hebreos 10 con un pasaje en el versículo 5 que dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste o me preparaste cuerpo. Ahí está hablando de la encarnación, ¿cierto? Y cuando habla de sacrificio y presente no quisiste, está hablando de que justamente dando a entender el designio de Dios. Nosotros tenemos que entender de que, como dicen las Escrituras, en Dios no hay ninguna sombra de variación.
no es que Dios en el antiguo pacto haya exigido una cosa del hombre y después en el nuevo pacto con el Señor Jesucristo haya exigido otra cosa del hombre. Como, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de que Dios le haya exigido al pueblo de, ¿cómo se llama?, Israel ciertas cosas externas y después con el Señor Jesucristo dijo, no, mejor quiero que el hombre cambie internamente, porque ya vi que no me resultó con ritos, ¿cierto?, y cosas así. Dios desde el principio ha querido el cambio interno del hombre, a su semejanza y a su imagen. Lo vemos que ya hemos, ¿cómo se llama?, hablado, ¿cierto?, en Génesis, ¿cierto? Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Los creó con la capacidad, con el potencial, como usted lo quiera definir, de poder ser un reflejo pleno de la imagen de Dios, obviamente sin ser dioses, sino un reflejo de la autoridad que Él nos delegó, limitada a lo que Él nos delegó, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? No es que Dios haya cambiado de parecer, sino que desde el principio, ¿cierto?, Dios ha querido la transformación plena del hombre, ¿cierto? Y son cosas que dice en el Antiguo Testamento. Dice, rasgad el velo de vuestro corazón, ¿cierto? Reconoced que como Dios ama a su Hijo y lo castiga, así Dios te ama, ¿cierto? Entonces Dios siempre ha querido establecer esta relación y estableció la ley mosaica para que el hombre se diera cuenta, en cierta manera, que no tiene la capacidad de cumplir la ley de Dios porque no puede, necesita un cambio interno, que no puede por ritos, que no puede por, ¿cómo se llama?, los sacrificios, etcétera, etcétera, como explica bien todo el contexto de este libro que estamos viendo acá, ¿cierto? No pueden limpiar, no pueden quitar el problema que es el pecado. Pero Pablo dice claramente, la ley es santa, es justa, es perfecta. No hay problema en la ley, el problema está en nosotros los cumplidores de la ley que no tenemos la capacidad. Y ante esa circunstancia nos damos cuenta de que Dios desde el principio ha querido intervenir y mostrarnos el único camino que podemos nosotros alcanzar para llegar al destino que Dios nos ha propuesto, que es por medio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está en su encarnación, por decirlo así, ¿cierto? Aquí, ¿cierto?, en Hebreos 5, dice, sacrificio y presente no quisiste, o sea, todo el sistema de los sacerdotes, ¿cierto?, todo lo demás, no quisiste porque todo eso, ¿cierto?, no es lo que quiso Dios externamente. Muchas veces Dios dice, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento dice, estoy hastiado de vuestros sacrificios, estoy hastiado de esto. O sea, si yo tuviese hambre, si es que yo, ¿cómo se llama?, tuviese hambre, ¿cómo se llama?, dice Dios, no te lo pediría a ti, ¿cierto? Porque el pueblo pensó que le hacía un favor a Dios con los sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces Dios revela en el Antiguo Testamento que lo que quiere es que andes humillado delante de tu Dios, que ames misericordia, que hagas justicia. Entonces Dios es el mismo, el designio de Dios es el mismo. Y si no entendemos los designios de Dios, ya hijo, y si no entendemos los designios de Dios, no podemos nosotros llegar al destino que Dios nos tiene preparado. Perdón la interrupción. Pero, continuando con el tema, quiero que puedan entender de que Dios es el mismo, no hay ninguna sombra de variación en Él. Y para poder nosotros hacer la perfecta voluntad de Dios, tenemos que entender el designio de Dios. ¿Ya? Entonces vemos de que Dios en el Antiguo Pacto siempre ha tenido el mismo designio. Sino cómo Dios puede hablar, por ejemplo, de la fe de Abel si no había ley todavía, ¿cierto? ¿Cómo puede dar como ejemplo de héroe de la fe a Abel, Noé, ¿cierto? Entonces, vemos de que el designio de Dios siempre ha sido el mismo, la gracia de Dios siempre ha sido el mismo, la fe siempre ha sido la misma, ¿ya? Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, volviendo a Hebreos 10, en el versículo 7, entonces dije, he aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Entonces, aquí nos encontramos con el propósito, la meta, la determinación de nuestro Señor Jesucristo al encarnarse. ¿Cuál era la meta, el designio? He aquí, como está escrito de mí, ¿cierto? He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Y es algo que el Señor Jesucristo repite mucho.
Para esto me ha enviado el Padre, para hacer su voluntad. Hay otra comida que yo tengo que comer que vosotros no sabéis, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces vemos de que esa frase, que no es simplemente una frase, sino una determinación, un designio, un propósito, ¿cierto? Principal en nuestra manera de vivir. Cuando usted logre, hermano, que es un proceso de transformación, cuando usted logre realmente darse cuenta y poner como designio, como meta real, práctica en su vida, que su destino, que su propósito, que sus esfuerzos, que su mente, su voluntad, sus emociones, todo lo que tiene, todo lo que es y todo el tiempo lo tiene que redimir y tiene que ser diligente en determinarse férreamente en hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida, con todo lo que ello involucra. Conocerla, entenderla, ponerla en práctica, pero no simplemente ponerla en práctica, sino poder yo acondicionarme de manera tal que esté en la condición en que pueda discernir, entender y practicar la voluntad de Dios. Y esto conlleva discipulado, pedir consejo, liberación si es necesario, perdonar, pedir perdón, reconciliarme, cambiar, conversión, etcétera, etcétera. Buscar de Dios, orar. Y ahí las cosas se transforman en una necesidad, ¿cierto? Necesito orar porque sin orar no puedo hacer la voluntad de Dios. Necesito escudriñar las Escrituras porque sin escudriñar las Escrituras, ¿cómo me puedo transformar? ¿Cómo puedo mantenerme en una condición en la cual puedo estar haciendo la voluntad de Dios si no es andando en el Espíritu? Pero ¿cuál es el problema? Que como no tenemos esto como prioridad ante todo, en cada aspecto de nuestra vida, desde lo más íntimo, desde cómo manejo mi matrimonio, mi paternidad, mi maternidad, mi trabajo, mis pensamientos, mis razonamientos, como no lo tengo como prioridad, entonces esto se transforma en una religión, o en algo religioso, o en algo externo, en algo extenuante, en algo que me cansa, en algo que ya me voy a conectar para que el hermano después que nos está retando, que nos dice que cómo es posible. Entonces, nosotros tenemos que entender de que para Jesús era una determinación, y eso lo hace usted. Usted es el que se determina. Así como se determina a no perdonar, así como se determina, aunque le voy a hacer la guerra a mi marido, le voy a hacer la guerra a mi esposa, ¿cierto? Le voy a hacer la guerra a mi papá hasta que reconozca que se equivocó, hasta que reconozca o voy a hacer todo lo posible hasta que aquí y allá, hasta que reconozcan que yo soy aquí, que yo soy allá. Así como usted tiene esa determinación para hacer muchas cosas, ¿cierto? O voy a conseguir este trabajo, o me van a ascender en este lugar, o voy a terminar esta carrera, o voy a hacer esto, o voy a ser el mejor, o voy a terminar esto porque ya no puedo estar más así, etcétera, etcétera. Así como usted tiene esa determinación para esas cosas, que no digo que esté mal en sí mismo el querer conseguir un mejor trabajo, el querer ser aquí y allá, ¿cierto? Pero muchas veces tenemos mucha determinación para hacer cosas equivocadas, cosas malas. ¿Amén? Entonces, esa misma determinación y aún mayor deberíamos tener para hacer la voluntad de Dios. El problema está que no valoramos que hacer la voluntad de Dios o tener, porque usted tiene la opción de hacer la voluntad de Dios. Que usted tenga la opción de hacer la perfecta voluntad de Dios es un privilegio, un don y un regalo. Por eso que el Señor Jesucristo habla de el tesoro escondido. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno, ¿cierto? Que alguien encontró y encontró ese tesoro, vendió todo lo que tenía y compró aquella tierra. O, ¿cierto? El de la perla, ¿cierto? Que vio, ¿cierto? Una perla muy preciosa de gran precio, vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, como no nos damos cuenta que es un regalo y no entendemos de que el hecho de que nuestros pecados, hermano, nuestros pecados no nos permitían hacer la perfecta voluntad de Dios y nos alejaban de Dios, y el hecho de estar muertos en delito y en pecado nos impedía, ¿cierto?, hacer esta voluntad de Dios. Entonces no vemos que hacer la voluntad de Dios y tener la opción de hacerla es un regalo. Y es un regalo por el cual el Señor Jesucristo pagó un precio. Porque usted, sin la gracia de Dios, no tiene la opción de hacer la perfecta voluntad de Dios. Si no, son puros ritos externos que no van de acuerdo al designio de Dios. Amén. Entonces, esa determinación nos lleva a hacer la voluntad de Dios y no es el único pasaje que lo muestra. Ahora, cuando usted tenga esa determinación,
puede encontrar el propósito de Dios. Porque sin este designio de Dios en su vida, si usted no tiene esta determinación férrea de hacer su voluntad en cada aspecto de su vida y usted escoge solo en qué aspecto quiero hacer la voluntad de Dios, el que me conviene, el que me agrada, entonces tenemos un problema, porque muchas veces nosotros decimos, o muchos dicen, ¿cierto? No, yo voy a hacer la voluntad de Dios en el llamado que Dios me tiene. Dios me tiene un llamado profético. Y aunque todos se opongan, de repente me digan que no, que me falta, yo me tiro a la piscina porque Dios me llamó y me dio un diseño, me dio un propósito, ¿cierto? Y me lanzo porque... Entonces, ¿cuál es el problema? Que claro, tengo una férrea determinación a hacer la voluntad de Dios en un aspecto mínimo de mi vida. Porque me conviene, porque quiero figurar, porque tengo una raíz de andar en lástima propia, porque me gusta sentirme que estoy perseguido, que se están haciendo injusticia por mí, que estoy como padeciendo por una buena causa por Dios, pero realmente no estoy padeciendo por Dios muchas veces, sino estoy padeciendo porque a mí me gusta, ¿cierto?, el lugar de víctima, ¿ya? Entonces, eso es un error. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una real determinación en hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de la vida. Y hermanos, eso es lo que falta en la mayoría de la iglesia. Eso escasea, porque no se habla de aquello, o si se habla superficialmente. De las cosas que más se habla es tu diseño, tu propósito, tu ministerio, tu llamado. Si Dios te dio una promesa, si Dios te habló en un sueño, si Dios te habló en una profecía, aférrate a esa promesa porque Dios la va a cumplir. Y yo no digo que Dios no hable a través de sueños, de profecías, etcétera, etcétera, y que no tengas que creer lo que Dios va a hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que ponemos eso como prioridad, como absolutismo. Y el problema es que ¿dónde está nuestra determinación a hacer la voluntad de Dios? Cuando usted tenga una determinación férrea a hacer la voluntad de Dios, va a ser libre del engaño. Y no lo van a poder engañar fácilmente. Porque usted va a ser sabio, en su interior va a haber una sabiduría, va a conocer el designio de Dios. Y por muy disfrazado de Dios que sea, por muy parecido a Dios que sea, usted se va a dar cuenta cuando no va de acuerdo al carácter y al designio de Dios. Es como, por ejemplo, si alguien viniera un día, ¿cierto? Y me dice, oye, mira, tu esposa dice esto, esto y esto otro. Entonces, yo digo, ya son frases que dice ella, ¿cierto? Dice esto y esto otro porque quiere hacer esto y esto. Entonces yo digo, no, así no es mi esposa. Ejemplo, ella no es una mujer que se preocupe de estas cosas tan banales, por ejemplo. Entonces, yo sé que no es así. ¿Por qué? Porque yo la conozco. Miren, voy a dar, ¿cómo se llama? Un ejemplo. Y perdonen que sea ¿cómo se llama? Referente. Pero yo estaba, ¿cómo se llama? Trabajando hace años atrás en un pronto. Y llegó un cliente en el día, cuando yo no estaba en el turno, llegó a hacer una acusación que yo en el turno de noche había maltratado a un compañero mío, ¿cierto?, en el trabajo. Y mi jefa, cuando él dijo, oye, un chico, ¿cierto?, en el turno de noche que maltrató, ¿cierto?, a su compañero de trabajo, ¿quién? No, era así. ¿Quién? ¿Eduardo? Sí, Eduardo, ¿maltratar a un compañero de trabajo? No, no te creo. Y no le creyó, y no le recibió la acusación. ¿Por qué? Porque había un conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que conocer el designio de Dios a través de nuestra relación práctica. Y les vuelvo a reiterar, perdón que sea referente, ¿cierto? Pero nosotros conocemos a Dios. Entonces, cuando viene alguien y te dice, te llevaré a las naciones, te levantaré, entonces, ¿Dios alimentando mi ego? Por ejemplo. Entonces, está bien, quizás Dios me dé... Miren, hermano, a mí hace más de 10 años atrás, o hace como 10 años atrás, ¿cierto? Dios me dijo claramente, incluso, sí, como 10 años atrás o más, me dijo, hijo, yo te he llamado a este ministerio, y esto vas a hacer, y a esto te llamé. Y a mí no se me infló el pecho, y no me empecé a decir, mira, yo soy un ministro y soy acá. Hasta el día de hoy, lo único que Dios me dijo, tú sigue en pos de mí, y yo haré. Y eso es lo que he procurado hacer hasta el día de hoy. Yo nunca me he presentado como ministro aquí ni ministro acá, jamás. Porque Dios tiene su tiempo para aquello.
Y si han pasado 10 años o más, creo que son como 12 o 13, y tienen que pasar 10 años más, pasará. Porque no es mi prioridad fundamental. Mi prioridad es esforzarme, luchar por ser un hombre que hace la voluntad de Dios. Por ser un hombre de verdad, un hombre de Cristo, un hombre de Dios. Y esa es la tarea más difícil. Más difícil que pastorear, más difícil que prepararse para el pastorado, prepararse para el apostolado, para la profecía, para hacer estudios, ¿cierto? Un bosquejo y profundo de la Biblia. Lo más difícil es ser un verdadero hombre de Dios. Porque te tienes que negar, te tienes que preparar, tienes que abrir tus sentidos, tienes que luchar contra ti mismo. Diariamente. Tienes altos y bajos, de repente estás pasando por lucha, estás pasando por crisis, y tienes que mantenerte y luchando, porque en esa crisis encontrar lo que Dios está haciendo en ti para formarte como un verdadero hombre, y en el caso de las hermanas, como una verdadera mujer de Dios. Amén. Conforme la imagen de Jesucristo. Esa es la tarea más ardua y es la tarea más difícil y es la tarea más importante. Amén. Y esto es para todos los creyentes. Vamos a ir, por ejemplo, a un pasaje que yo siempre uso, Romanos 8. Dice, sabemos que a los que ayudan a Dios, o sea, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Aquí vemos de que Dios usa todas las cosas para nuestro provecho. Eso está claro en las Escrituras. Nuestro provecho eterno, conforme a su designio, conforme a su propósito. No a nuestro provecho personal. Ojo con eso. ¿Cierto? Pero aquí dice que a los que aman a Dios, cuando las cosas que Dios hace en nuestra vida, o las cosas que Dios permite, o las cosas que nos pasan incluso, que Dios en su soberanía, aunque son nuestros errores, nuestras caídas, nuestros pecados, cuando lo que Dios hace para poder transformar eso de maldición en bendición, ¿cuándo va a poder tener un efecto positivo, eternamente hablando, en nosotros? Cuando nos empecemos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y usted demuestra que ama a Dios cuando tiene como prioridad, como designio eterno, como meta en cada aspecto de su vida, incluso hasta cómo piensa, cómo razona, el hacer la voluntad de Dios. De esa manera demuestra en la práctica que ama a Dios, no con un sentimiento bonito, no porque canta mucho, porque canta bonito, porque predica bien, etcétera, etcétera. Usted demuestra que ama a Dios cuando hace su voluntad, y la Biblia lo dice, el que me ama, guarda mi palabra. Ni más ni menos. Entonces, en la preparación, en la diligencia, en el esfuerzo, si cae se vuelve a levantar, aprende del error, si se vuelve a caer se vuelve a levantar, pero tiene un constante designio, intento, preparación, propósito enérgico con todas sus fuerzas de ser capacitado, ser transformado, dejarse transformar, buscar todo lo que necesita para ser y transformarse en un hombre que haga la voluntad de Dios, en una verdadera mujer que haga la voluntad de Dios, entonces puede decir yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y entonces todas las cosas realmente le van a ayudar al bien que Dios tiene para usted. Y ahí viene el propósito, conforme a los que al propósito son llamados. ¿Qué propósito? Lo dice el versículo. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces tenemos que entender que así como nosotros debemos tener la primera prioridad como el Hijo de Dios, de hacer la voluntad de Dios y tener esa determinación en cada aspecto de nuestra vida, Dios también tiene un designio o un propósito con respecto a nosotros, que para Él es lo más importante. Todo lo que hace con nosotros, como dice este pasaje, todo lo que establece, los ministerios, los dones, todo lo establece pensando y llevando todo eso a un designio, a un propósito. ¿Cuál es? Que usted sea hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo en su carácter, en su forma de ser. Porque eso es lo que va a quedar cuando usted resucite. A ver, entonces, Dios tiene una prioridad con usted. No solamente usted de hacer la voluntad de Dios, que es lo que nosotros debemos hacer, sino que Dios tiene también un designio hacia usted. Entonces, cuando a usted le llega supuestamente un mensaje de Dios que sale de este designio y este propósito que Dios establece con usted como más importante, entonces usted debería de fácilmente decir esto no es de Dios. O está mal interpretado por lo menos. O tengo que interpretarlo mejor. Porque lo voy a interpretar según el designio que Dios tiene conmigo. Para Dios es más importante eso. Por eso que muchas veces uno dice, Señor, ¿por qué no me sanas? Señor, ¿por qué no me prosperas?
Sí, en tu palabra dice, tú eres mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, y cuántas promesas que hay de riqueza que multiplicaré aquí, multiplicaré allá, que no te faltará. Entonces, ¿por qué? Porque el designio de Dios no es hacerte rico, el designio de Dios, aunque suene un poco contradictorio, el propósito principal de Dios no es sanarte físicamente. Oh Señor, ¿por qué no cambias a mi cónyuge? Teniendo el poder para hacerlo, ¿cierto? De repente vemos tantos matrimonios que de repente prosperan, que el hombre cambia, se da cuenta que era drogadicto, que era alcohólico, de repente llega Dios a su vida, deja a todas las mujeres que tenía, deja el alcohol, deja la droga, y cambia y se transforma, y el matrimonio es feliz, ¿cierto? Color de rosa, entre comillas, ¿cierto? ¿Por qué conmigo no pasa? ¿Por qué este hombre no se convierte? ¿Por qué esta mujer no se convierte? ¿Por qué no le habla Señor? ¿Cierto? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, ¿será que Dios no me escucha? Que es las cosas que pone el diablo. ¿Será que Dios no existe? ¿Será que todo esto es falso, una mentira? ¿O será realmente que, porque el propósito de Dios principal, ¿cuál es? Transformarme en la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces esa sanidad, esa transformación, en el tiempo que nosotros creemos que es el oportuno que ocurra, va a ir en perjuicio del designio principal de Dios. Y Dios, por tratar de explicarlo, Dios no se estresa con eso, porque Él tiene una determinación clara, eterna con nosotros, formarnos a la voluntad de Dios. Pero esto se va a hacer positivo hacia nuestras vidas, que seamos formados en la imagen de Cristo, cuando amemos a Dios. Y nosotros amamos a Dios cuando hacemos su voluntad. Tenemos esa determinación de la que les estoy hablando desde el principio. Amén, amados. Entonces tenemos que entender aquello. ¿Ya? Ahora, vamos a ir a Efesios. Y aquí vamos a ir a la segunda parte de este mensaje. Efesios 4. Bueno, yo de este tema podría estar hablando 3 horas seguidas fácilmente. Pero vamos a ver Efesios, que es un texto que también he usado mucho. Dice, Efesios 4:11, dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios de error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Entonces, aquí les muestro de que claramente dicen las Escrituras de que la iglesia, ¿cierto? O el ministerio de la iglesia, por tratar de, ¿cierto?, de explicarlo así. El ministerio, o sea, lo que ministra la iglesia a los creyentes es para llevarlos a que todos alcancemos, ¿qué cosa? La unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y en la estatura y en la plenitud de Cristo. Unidad de fe, conocimiento del Hijo de Dios y la imagen de un varón perfecto que es a la medida de Cristo. No es ni menos que Cristo, ni más de Cristo, porque es imposible que sea más que él. Entonces, para eso nos enfocamos en el carácter de Jesús, cómo era Jesús. Entonces, vemos que el designio de Dios es ese con nosotros, el más importante. Y para eso puso a ministerio. Y es más, yo me atrevería a decir, bueno, no les voy a mostrar los otros textos bíblicos, ¿cierto? Pero la Biblia nos muestra de que Pablo exhorta a las iglesias, sean de edificación. Y eso es, ¿cómo se llama? Aquí hay un tema importante, porque nos muestra los que ministran, los que preparan a la iglesia para que lleguen a la unidad del cuerpo de Cristo, y la iglesia, que son los que están siendo preparados. Entonces, ¿cuál es el designio de Dios en esto? Usted llega al cuerpo de Jesucristo, hay un grupo de personas ungidas, preparadas por Dios, tratadas por Dios, las cuales Dios les ha dado dones, los usan fielmente porque tienen un carácter fiel a Dios para edificación del cuerpo de Cristo y a usted lo edifican. Prestan su servicio por amor a Dios, ¿cierto? Etcétera, etcétera, para que usted pueda crecer y llegar a la unidad y a la plenitud de Cristo para que usted se transforme en un edificador.
pase de ser un creyente que está siendo transformado a ser uno que beneficia, que aporta, que puede ejercer un liderazgo, que puede formar a otros. Quizás no completamente, pero usando lo que Dios le va dando para edificación. Eso es un siervo, y después de un siervo, ¿cierto?, es un administrador o un mayordomo. Ya no solamente un siervo, sino después yo me transformo en un mayordomo. Aunque un mayordomo es un siervo, ¿ya? Sino que ¿cómo se llama? No solamente soy un siervo que sigue órdenes, haga esto otro, sino que soy uno que tiene la capacidad de administrar, que ya no tengo que estar encima de él, oye, barre esto, recoge esto, toma eso, hace esto ahora no, siéntate, ya cesa, sino que yo le puedo decir, ¿sabes qué? Me voy y te dejo a cargo. Y este es el punto del mensaje. Vamos a ir a Mateo 25. Bueno, vamos a hablar un poco de Mateo 24 también. Entonces tenemos este concepto de que usted pueda llegar a la meta. Cuando usted tiene el designio, por eso es importante, usted entiende el designio que debe tener con Dios, que es hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida para que se convierta en un hombre, una mujer, en la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. Amén. A la medida y a la plenitud de la estatura de Cristo. Ese es su designio, esa es su meta principal. Cuando usted logre transformar eso a su meta principal y entienda que la meta principal que tiene Dios con usted es formar su carácter a la imagen del Señor Jesucristo y que usted necesita tener una determinación de hacer la voluntad de Dios, entonces recién todas las cosas le van a ayudar al bien que Dios quiere determinar o que ha determinado en usted, que es que se le forme el carácter a la imagen de Jesucristo. Muchas veces hay cristianos que se le preguntan, ¿cuál es tu designio? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Ser profeta, ser pastor, ser papá, ser mamá, ser empresario, ser trabajador, ser un profesional, etcétera, etcétera. Y eso es algo secundario. O muchas veces solo decimos de diente al labio porque lo sabemos, porque solo lo sabemos teológicamente. ¿Cuál es el designio que Dios tiene contigo? Formarme a la imagen de Jesucristo. Pero solamente es un conocimiento teológico que tenemos. Porque sabemos que la Biblia lo dice, ¿cierto? Porque tantas veces que lo ha dicho el hermano Eduardo, que ya lo tengo grabado en la mente, pero simplemente es algo que externo, que no lo hemos interiorizado, porque interiorizarlo conlleva esfuerzo, un cambio de actitud, un cambio de forma de ser. Y usted fue creado con la capacidad de tener determinaciones que transformen su vida desde el punto de vista natural. Hay gente que se determina, por ejemplo, yo voy a ser un atleta, un futbolista profesional, y su vida gira en torno a ello. Lo que comen, lo que duermen, cuándo se casan, su intimidad sexual, cuándo pueden tener, cuándo no pueden tener, qué comen, cuánto duermen, a dónde van, se determina porque gira todo en torno a que es un atleta. No, estoy en preparación para una carrera, no puedo tener intimidad, por ejemplo, o no puedo comer esto, estoy en déficit calórico, no sé. Entonces, siendo en cosas naturales, nosotros creacionalmente tenemos la capacidad de generar determinaciones propias que cambien nuestra vida. ¿Cuánto más si lo hacemos en el espíritu? Que no significa que no lo tiene que hacer en lo natural. Usted tiene que tomar una determinación natural que venga de usted para que pueda andar en el espíritu, para que tenga una determinación. Si en cosas naturales el hombre tiene esa capacidad naturalmente, ¿por qué no lo hacemos con nuestro Salvador, con nuestro Dios, con nuestro soberano, con el que murió por nosotros, y simplemente por el hecho de ser Dios el que lo merece? A Dios se le debe devoción, se le debe obediencia, simplemente por el hecho de ser Dios. Súmele a eso la redención, el amor, la creación, todo lo que hace, ¿cierto?, centrado en nuestro beneficio eterno. Entonces, tenemos que generar esa determinación. Entonces nos encontramos, amados hermanos, en Mateo 25 con una parábola, que es una parábola bien conocida de las 10 vírgenes. Entonces, usted primero se tiene que determinar la determinación principal que Dios tiene con usted.
Y después después recién que usted llega a esta instancia, recién puede entender los designios y los propósitos secundarios que los van a llevar siempre al primario. Porque si no tiene este designio del cual he estado hablando estos 30 minutos, ¿cierto? Tiene este designio primario bien establecido, no va a saber manejar los designios secundarios y encauzarlos a que contribuyan a alcanzar el primario. Yo como kinesiólogo, cada vez que hago un tratamiento, tengo que trazarme antes de empezar, ¿cierto?, el tratamiento, y son cosas que yo les digo, a los pacientes. Le digo, por ejemplo, esto es lo que yo quiero lograr con usted, y para eso vamos a hacer esto para el dolor, vamos a hacer esto para el fortalecimiento, educación de esto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Yo me trazo un propósito general o principal y objetivos secundarios, ¿cierto? Y esos objetivos secundarios no es simplemente que los sepa, sino que tengo que saber manejarlos en la práctica de tal manera que me lleven al propósito principal. Por ejemplo, si yo quiero lograr que una persona que no puede caminar, camine. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero lograr que esa persona se pueda sentar, mantener el equilibrio sentado, sin asistencia. Cuando esté sentado, que pueda pararse. Después que pueda pararse y de pie pueda mantener el equilibrio y se pueda parar sin asistencia. Y después recién empiezo a entrenar la marcha, por ejemplo. El equilibrio primero, estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo los tengo que saber manejar porque tengo claro, tengo una determinación, con esta persona quiero llegar a esto. Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿cómo se llama? ¿Y por qué no le hace esto? No, porque no va a contribuir al objetivo que yo quiero. Entonces, ¿cuánto más en las cosas espirituales? Entonces, cuando usted recién llegue a esa instancia, puede recién ver los designios secundarios, que son sumamente importantes. ¿Amén? Que no dejan de ser importantes, pero son secundarios en el sentido que todo eso contribuye al primero. Entonces, cuando usted logra llegar a esta instancia y usted realmente tiene una determinación férrea a hacer la voluntad de Dios, que no significa que sea un santurrón, ¿cierto?, de una persona que no tiene debilidades, que no tiene luchas, etcétera, etcétera, sino una persona que usa toda su fuerza y su diligencia en preocuparse y tiene una determinación férrea en hacer la voluntad de Dios. Tiene luchas. Por ejemplo, nosotros vemos en el Salmo 119 una persona, hermano, que no hacía la perfecta voluntad de Dios, pero tenía la determinación. Dice, cuánto lloran mis ojos cuando escudriñé tus preceptos, tus mandamientos, y me di cuenta que no guardaba tus estatutos. Señor, conviérteme, guárdame. O sea, bueno es haber sido afligido, Señor, porque ahora entiendo tus mandamientos. Señor, guía mis pasos. Señor, abre mis ojos. Si tú me enseñaras tus mandamientos, si fueran ordenados mis pasos. Hay una determinación, un deseo, una pasión que mueve todo lo que soy, todo lo que hago. Y eso es lo que necesita, esa es la base, de la cual muchas veces no se habla o no se promueve como se debería de promover. Porque para eso necesita la unción del Espíritu Santo. Necesita búsqueda de Dios, necesita santidad, necesita conversión, necesita ser humilde, humillarse bajo la poderosa mano de su Dios y de su Señor y Salvador. Necesita relación con Dios, anclarse al cuerpo, congregarse, obedecer, aprender a obedecer, a sujetarse. Necesita ser libre, que le ministre liberación, que le den consejo. Todo lo necesita para poder alcanzar ese propósito. Cuando usted entienda eso, va a poder entrar a otro designio, o un designio secundario, pero que no deja de ser tan importante como el primero, que es que usted se convierta en un edificador, porque Jesucristo tenía la determinación de hacer la voluntad de Dios, pero no por beneficio propio, sino por el beneficio de los demás. Pero no por el beneficio que cada uno quería, ¿cierto?, sino por el beneficio que Dios quería darle a las otras personas. Entonces, nosotros pasamos por un desarrollo propio, donde nosotros hacemos la voluntad de Dios o luchamos, entre comillas, por un beneficio propio, porque somos nosotros los que nos santificamos, somos nosotros los que nos convertimos, los que somos libres de las garras de Satanás, los que aprendemos a hacer la voluntad de Dios, los que vivimos en reconciliación con Dios, en paz con Dios, en las promesas de Dios, pero tenemos que pasar al otro nivel que es parte del carácter de Jesucristo. Cuando ya venzo eso, llego a esa determinación,
que no significa que se acaben las luchas. Usted siempre va a cargar una cruz. Siempre va a haber algo que Dios va a estar tratando con usted. Pero llega un momento donde ya el hacer la voluntad de Dios ya no solo va en mi beneficio, sino que va en beneficio de los demás. Y ahí entra este designio secundario en el sentido no que es menos importante, sino que viene después del primero. ¿Y por qué les abro esta parábola de las 10 vírgenes? Y con esto voy a terminar este mensaje. Quisiera poder hacer esto más largo, pero todos tenemos que almorzar, ¿cierto? Y hay hartas cosas que hacer. ¿Cierto? En Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora a la que el Hijo del Hombre ha de venir. Y quiero que nos quedemos, antes de poder explicar esto, con el velad pues. Vamos a ver en Mateo 24, para entender el contexto de lo que Jesucristo venía hablando. Porque la Biblia está dividida en capítulos y en versículos por hombres. Pero Jesús estaba hablando todo esto de corrido. Vamos a ver unos versículos antes, por ejemplo, en el versículo 44. Dice, por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente al cual él puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallaré haciendo así. De cierto digo que sobre todos los bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir y comenzare a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí empieza, en este contexto, a contar la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, para hacerlo lo más resumido posible, nos encontramos aquí con dos cosas. Nos encontramos aquí con las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes no son la esposa. ¿Cierto? En el contexto judío, las 10 vírgenes, ¿cierto?, eran como 10 damas de honor, no en el sistema occidental nuestro, sino 10 damas de honor que preparaban a la esposa. Doncellas que preparaban a la esposa. La vestían, la preparaban, la perfumaban, estaban con ella, ¿cierto?, en toda la preparación, y salían a recibir al esposo. El esposo llegaba para celebrar las bodas, y eran las 10 vírgenes. Las protagonistas, o la que se iba a casar con el esposo, no eran las 10 vírgenes. Ellas simplemente eran las que salían a recibir al esposo, y entraban con él, lo acompañaban, y para que el esposo celebrara las bodas con la esposa, no con las 10 vírgenes. Entonces, las 10 vírgenes no son la esposa. Entonces uno dice, pero hermano, entonces, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Si nosotros sabemos por las escrituras de que la esposa es la iglesia. Porque aquí está haciendo abiertamente una alusión a su segunda venida. Viene el esposo, que es Jesús, a las bodas con su esposa, no con las 10 vírgenes. Entonces, ¿por qué el Señor le da tanta importancia a estas 10 vírgenes? Es la misma importancia que nos da acá en lo que les leí de Mateo 24, que habla de quién es el siervo fiel y prudente, a cual cuando el Señor viniere le hallare haciendo así, que le da la comida, ¿cierto? En el versículo dice, el cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a su tiempo. Nos encontramos con 3 personajes, el Señor, el siervo y la familia del Señor. Las escrituras dicen de que la iglesia, de que hemos sido hechos familia de Dios, ¿cierto? Entonces, vemos de que hay 3 instancias. La familia de Dios. Entonces, lo más importante para Dios es su familia. Y constituyó un siervo que le cuidara a su familia, para que cuando Él viniera, su familia estuviese bien. Entonces, Jesús dice, ¿quién es el buen siervo y prudente? Cuando venga su Señor, halle que su siervo está haciendo lo que le encomendó.
darle alimento, cuidar a su familia, etcétera, etcétera. Pero el siervo malo y negligente, como ve que su señor tarda, va a empezar a herir a sus consiervos y obviamente no le va a dar el alimento y va a herir a su familia, la va a maltratar, y cuando viniera el Señor, como vio que su familia estaba herida, destruida, ¿qué va a hacer? Va a tomar a aquel siervo y, como dice aquí, y le partirá por la mitad y pondrá su parte con los hipócritas. Suena fuerte, ¿cierto? Pero realmente es una especie de parábola, ¿cierto? Y nos encontramos aquí también con las 10 vírgenes, con 3 instancias. El esposo, que viene por su esposa, y las 10 vírgenes que deberían estar velando. Tienen una tarea. El esposo no viene por las vírgenes. El esposo viene a casarse con la novia. Y no se lleva a la novia, ojo. Viene él a la novia. Las que salen a recibir al esposo son las 10 vírgenes. Bueno, cierto, en este caso 5, que fueron las 5 prudentes. Entonces, ¿quién es la familia? ¿Y quién es la novia? La iglesia. ¿Quién es? En Efesios 4. ¿Qué dice? Dice que los ministerios están ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que alcance la plenitud, ¿cierto?, de un varón perfecto, la unidad de la fe. Esa es la iglesia. Los santos, que son puestos en la iglesia, que Dios nos encomienda como iglesia o como ministerio de la iglesia, perfeccionarlos, equiparlos para la obra del ministerio, para que alcance la medida de la plenitud, la estatura de un varón perfecto, Jesucristo. Esa es la iglesia. Esa es la familia, en esta parábola del siervo fiel y prudente y el siervo imprudente, y en la parábola de las 10 vírgenes, esa es la novia. A ella viene Jesús. ¿Por qué? Porque por causa de ellos es que Dios instituye siervos. Entonces, ¿quiénes son las 10 vírgenes y quiénes son los siervos? Los que ministran. Y no como un tema jerárquico, sino como un tema de responsabilidad. Y no hablo simplemente de los 5 ministerios, sino hablo de la gente que ministra a otro. Por eso que en Efesios 4 dice, para la obra del ministerio. Por eso que yo les dije de que la idea es que usted deje de ser una persona que está siendo llevada a un punto y llegue un momento que usted, cuando sea llevado a ese punto, cuando usted logre ser transformado, ¿cierto?, logre cierta estatura, logre ser completo, como habla las Escrituras ampliamente, que los maduros son los que han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ya empieza a hacer una contribución. Y usted empiece a contribuir para que otros sean edificados. Primero por su casa y después por la iglesia. Que usted empiece a contribuir, usted empiece a usar sus dones. Primero tiene que descubrir los dones, prepararse para tener dones, tener el carácter necesario para poder tener los dones de Dios y no envanecerse. Y después, cuando logre eso, recién va a ser prudente, va a ser eficaz para poder poner en uso los dones que Dios le ha dado. Nosotros vemos la iglesia de Corinto, una iglesia carnal, que tenía dones, pero Pablo le dice a ustedes, son niños, son carnales. No son edificadores todavía, porque necesitan que les hable todavía como niños. Tienen dones, tenían profecía, había ministerio profético, habían dones proféticos y habían un montón de cosas más, pero eran niños, no eran edificadores porque no edificaban a los demás, se edificaban a ellos mismos con los dones. Mal usaban los dones porque no había carácter, no había transformación, no había determinación de hacer la perfecta voluntad de Dios, habían designios cambiados. Lo que pasa ahora, yo tengo el don profético y soy libre, ¿cierto? Y me lanzo a hacer esto, por ejemplo. Cuando usted tiene esa determinación, se puede convertir en un edificador. Deja de ser, ¿cierto?, una persona que simplemente salva, ¿cierto?, un niño que hay que cambiarle pañales, hay que darle todo, etcétera, etcétera. Deja de ser simplemente una persona donde ve solamente a Jesús como un salvador, a Dios como un salvador, que necesito esto, necesito todo otro, que está bien, es parte de nuestro proceso. Después empieza a ver al Señor Jesucristo como un maestro, del cual yo aprendo. Soy enseñado por los ministerios, por las circunstancias de la vida. Después empiezo a ver a Jesús como un Señor. Señor, ordéname y yo hago, pero no ordéname a ir a las naciones, a hablar con la vieja de al lado, etcétera, etcétera. Sino que realmente empiezo, ¿cierto?, a ver a Jesús como Señor. Haga esto, no lo haga esto. Pero después soy llamado y soy yo el que, si llego a estos procesos, puedo alcanzar a ser un amigo de Dios. Como dice Pablo, somos coadjutores con Dios. Como dice Jesús, yo con mi Padre hasta ahora trabajo. Dice, rogad que el Señor envíe obreros a la mies. Somos obreros.
No simplemente siervos, haz esto, limpia esto, ahora siéntate, ahora puedes descansar, ahora no, sino que yo ya le puedo dejar una determinación. Toma, esto te encargo, hazlo. Como vemos aquí el siervo fiel y prudente y el siervo imprudente. Que no por alcanzar eso, es decir, que no tenemos que estar constantemente tratándonos, negándonos, porque vimos de que aunque el siervo imprudente fue dejado en el cargo, por decirlo así, como no se mantuvo en humildad, en amor a Dios, con la determinación de hacer la voluntad de Dios, del carácter de Jesús en él, ¿qué pasó? Empezó a hacer lo malo con la autoridad que Dios le dio. Así es lo mismo, es un paralelo. Jesús está hablando de lo mismo con las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes y estos dos siervos es lo mismo. El siervo fiel y prudente que le dio a la familia de Dios su alimento, su tiempo, es lo mismo que las 10 vírgenes sensatas. Y el imprudente que empezó a herir a sus consiervos es lo mismo que las 5 vírgenes insensatas que no llenaron su candelera. Usted podría decir de que la lámpara es la palabra de Dios, el aceite es la unción, y sí, yo creo que puede ser, porque sin palabra y sin unción yo no me puedo mantener haciendo la voluntad de Dios, o con los sentidos bien abiertos para darme cuenta cuando me estoy desviando de la voluntad de Dios. Pero en realidad está hablando de dejar de ser prudente como este siervo. Empezó a herir, empezó a andar en la carne, se despreocupó de andar en el espíritu. Se despreocupó de su diseño primordial, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, usted tiene un llamado de ser un edificador. ¿Quiere quedarse simplemente como la familia de Dios, sentado? ¿Quiere quedarse simplemente como la esposa del Cordero, en el sentido de que estoy esperando que venga y amén, y amén, y amén? ¿O quiere aceptar este llamado, esta carrera, ser un edificador? Aceptar esta responsabilidad, porque las vírgenes insensatas que se quedaron afuera y el siervo imprudente que se quedó afuera fueron los que fueron puestos en este cargo, pero no lo cumplieron. No fue la iglesia en sí misma, fueron los malos obreros, los que asumieron este reto y no les importó asumirlo con responsabilidad, porque no entendieron la responsabilidad ante Dios que tienen de ello. Ese es el llamado que Dios le da. Y no es un llamado que yo acepto tu llamado, listo. Es un llamado que conlleva trabajo, transformación, determinación, todo lo que hemos hablado en todo este tiempo. ¿Está dispuesto, porque ese es el llamado eterno que Dios nos hace. Es el mayor privilegio que podamos ser siervos de Dios, coadjutores de Dios, y a eso nos llama Dios. No se enfoque en que quizás cuál es mi ministerio, voy a ser pastor, voy a ser profeta, voy a ser apóstol, voy a ser evangelista, voy a ser maestro. No se enfoque en eso, porque puede ser que lo sea como puede ser que no. Puede que usted sea un edificador en cualquier otra área, en lo económico. Hay otro ministerio, dice, el que reparte, hágalo con liberalidad. El que exhorta, hágalo conforme, etcétera, etcétera. ¿Amén? Entonces, hay muchos ministerios en la iglesia, pero que usted sea un edificador. ¿Cómo usted? Y eso no depende del don. Eso es carácter edificador. Así usted se va a convertir de la esposa en las 10 vírgenes. De el que está siendo formado y equipado en alguien que ya se equipó primero, porque no se puede saltar pasos. Primero tiene que equiparse. Cuando esté realmente equipado a la imagen del carácter de Jesucristo, una persona con una verdadera determinación, libre de demonios, libre de traumas, libre de los prejuicios del pecado, ¿cierto? De lo que usted vivió en el pasado, etcétera, etcétera. Y tenga un carácter realmente que se afirma en la voluntad de Dios, aunque todavía tiene luchas, etcétera, etcétera, pero un carácter que se determina a hacer la voluntad de Dios, entonces recién puede pasar a ser un edificador, uno de los que prepara. ¿Cómo se puede dar cuenta que tiene ese carácter? En su familia. ¿Es un edificador con sus hijos? Porque cuando nosotros como papás tenemos traumas, tenemos cosas que no hemos resuelto, ¿cómo vamos a formar a un hombre? ¿Cómo vamos a formar a una mujer? Con su cónyuge. ¿Es un contribuidor para que ese cónyuge alcance la voluntad de Dios para su vida? ¿O simplemente quiere que cambie para que usted pueda vivir feliz? Obviamente que si cambia, vamos a ser más felices, ¿cierto? Pero simplemente ese es su propósito, yo poder estar más tranquilo que
que el cónyuge cambie para que yo pueda cumplir mis propósitos, para yo sentirme tranquilo, eso muestra que tengo un carácter no de edificador, sino de alguien que todavía está siendo transformado. Cuando yo tengo un carácter edificador que sirve para el reino, entonces yo me determino, no, yo voy a ser el edificador, yo voy a ser el que contribuye. Y yo no quiero el cambio para yo ser feliz, sino que esa persona alcance la felicidad, alcance lo que Dios ha determinado, pueda cambiar, alcanzar su nivel con Dios. Porque es el carácter lo que determina si vamos a ser edificadores o no. No el don. Amén. Hay mucha gente que tiene dones y que está endemoniada muchas veces. O que se deja que los demonios entren y salgan como quieran. Hay muchos falsos dones y dones verdaderos que son mal llevados por un carácter de niños y carácter carnal. Y hay ejemplos bíblicos, la iglesia de Corinto. Llena de dones. Quizás es la carta donde Pablo quizás más habla de los dones. Y era la iglesia más carnal que había. Y lo que Pablo más exhorta sean de edificación. Todo hágase para edificación. Eso nos muestra de que no lo hacían para edificación. No eran edificadores porque tenían los dones, pero no el carácter. Creían que eran vírgenes, creían que eran los siervos en los cuales Dios había puesto, ¿cierto? Pero todavía estaban en el estatus de niños que necesitaban ser engendrados. Amén. Esa es la invitación que Dios nos hace. Amén, amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por poder compartir, por poder bendecirte, por poder hablar, Señor, de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que pongas en nosotros la pasión, el interés, la determinación, que nos ayude, Señor, a determinarnos de una manera, una determinación que cambie nuestras vidas, que determine nuestro curso de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras reacciones, Señor, de una manera profunda, de una manera real, que podamos entender la realidad de tu reino, que esto no es simplemente una prédica, no es simplemente juntarnos un par de días por semana, no es sentirnos bien, Señor, y ni aún es hacerte un favor, sino que necesitamos, Señor, tener una determinación real, una determinación de hacer la voluntad de Dios, de convertirnos en edificadores, de convertirnos en aquellos que están capacitados para preparar a otros. No creernos que podemos preparar a otros, sino preocuparnos si realmente tenemos la condición, el carácter, y trabajar por ello con diligencia en cada aspecto de nuestra vida, trabajar en las cosas más íntimas de nuestro ser, poder vencer el pecado, poder vencer las debilidades, el pecado que nos asedia, en nuestro carácter, en nuestra sexualidad, en nuestras finanzas, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, poder vencer, poder ser vencedores, ya no ser esclavos del pecado, ya no ser vencidos por el pecado, Señor, sino ser gente que puede lograr vencer y transformarnos de vencidos en vencedores. Amén, amados. Amén. Amén, amados hermanos. Los voy a tener que dejar, perdonen que sea tan rápido, pero ustedes saben de que se adelantó la hora, así que ya deberíamos haber, estamos en la hora de almuerzo. Hijo, venga a despedirse. Estoy sirviendo vino, ¿quieres probar un poco de vino? Vino, no diga eso frente a los hermanos. Oye, pero ese es vino. Despídase. ¿A ti te gusta el vino? Sí, me gusta. ¿A vos a ti te gusta el vino? También le gusta mucho. Sí, mi amor, también me gusta. Te amo. Ay, yo sí. ¿Te gusta el vino?